Hay juegos que simplemente salen a la venta, y luego está Call of Duty. Una saga que durante años dominó la industria por completo, vendió millones de copias y consiguió que llegar a casa para jugar con tus amigos fuera el mejor momento del día. Pero algo cambió y poco a poco dejó de sentirse tan especial. Así que hoy vamos a responder a una gran pregunta. ¿Cómo una de las sagas más grandes de la historia acabó perdiendo la ilusión de tantos jugadores en tan poco tiempo? Pues para entender esto hay que remontarnos a un tiempo en el que decir ha salido un Call of Duty nuevo era prácticamente un acontecimiento. Todo el mundo hablaba de él, tus amigos lo tenían, los youtubers lo subían y durante meses parecía que no existía otro juego en el planeta. Pero hoy en día la cosa es muy diferente. Cada vez que anuncian un nuevo Call of Duty, lo primero que ves comúnmente son críticas. Que si otra vez lo mismo, que si las skins, que si las microtransacciones, que si el SBMM, que si ocupa 300 gigas... Y entonces me hice una pregunta. ¿Cómo una de las sagas que parecía intocable acabó perdiendo tanta ilusión entre los jugadores? Para entender lo que está pasando a día de hoy con Call of Duty, tenemos que volver unos cuantos años atrás, porque hubo una época en la que Call of Duty no tenía rival. Modern Warfare, World at War, Modern Warfare 2, Black Ops 2 e incluso dos títulos que realmente no fueron tan sonados y no tienen tanta valoración para lo que yo realmente les pondría, los cuales son el Ghosts y el Advanced Warfare, juegos que marcaron prácticamente mi infancia. En fin, los juegos eran una locura. Prácticamente cada año salía un auténtico juegazo. Y no era solo porque fueran buenos, que también. Era porque daban ganas de llegar a casa del instituto, encender la consola y echarte unas horas con tus amigos. Había algo especial en eso. Y creo que todos los que vivieron esa época saben exactamente de lo que hablo, aunque yo por desgracia no la haya podido vivir. Durante esa época todo parecía ir perfecto. Activision había encontrado una fórmula que funcionaba, campañas espectaculares, multijugador divertido, modo zombies, mapas que hoy en día son historia, todo parecía salir bien. Y claro, cuando algo funciona, lo lógico es repetirlo, no cambiarlo. El problema es que Call of Duty empezó a repetirse demasiadas veces. Esto en mi opinión es uno de los puntos de declive, y es que no creo que un año fuera el culpable como tal. Pienso que fue algo que pasó poco a poco. Cada nuevo juego empezaba a sentirse demasiado parecido al anterior. Cambiaban las armas, cambiaban los mapas, pero la sensación era muy parecida. Y aunque seguía y sigue vendiendo muchísimo a día de hoy, ya que siguen siendo Call of Duty y la gente los compra, la ilusión ya no era la misma. En este punto de la historia empezaron las decisiones raras y se empezaron a manifestar los más serios problemas. Call of Duty quiso innovar, como es común en una saga de videojuegos, pero muchas veces innovó en cosas que la comunidad no había pedido, es decir, innovaron en cosas equivocadas y en muchos casos realmente innecesarias. Exotrajes, saltos por las paredes, movimiento futurista... A algunos les gustó, ya que hay muchos consumidores de COD, pero muchísimos jugadores sentían que aquello ya no parecía Call of Duty, sino otro tipo de juego o shooter. Y cuando una saga cambia demasiado, siempre hay alguien que se baja del barco. Creo que esto de lo que voy a hablar ahora es uno de los puntos más importantes. Cuando se presentó Infinite Warfare en 2016, el tráiler recibió una cantidad enorme de dislikes y críticas, y eso dejó bastante claro que la comunidad ya estaba cansada. No era que el juego fuera horrible, porque de hecho era bueno. Era que la gente quería otra cosa y Activision parecía no escuchar. Hasta que en 2020 llegó Warzone. Y aquí cambió absolutamente todo. Warzone fue un éxito enorme, millones de jugadores, millones de horas jugadas... Parecía que Call of Duty había vuelto a tocar el cielo de nuevo, pero al mismo tiempo también cambió el rumbo de la saga drásticamente. A partir de ahí muchísimas decisiones parecían girar alrededor de Warzone. Juegos que salieron que parecían girar en torno a Warzone, o incluso que los mismos juegos empezaban a venir en pack con Warzone. Cosa que desembocó en uno de los mayores problemas en cuanto al peso de los juegos en esa época y actualmente también. Una parte de la comunidad empezó a sentir que el multijugador tradicional había pasado a un segundo plano, y efectivamente era así. Otro de los puntos de quiebre son las microtransacciones. Aquí cada uno tendrá su opinión, pero es imposible hablar a día de hoy de Call of Duty sin hablar de skins, packs, operadores, pases de batalla y un montón de contenido de pago. Que sí, son cosméticos, nadie te obliga a comprarlos, pero mucha gente siente que antes el esfuerzo iba en hacer más contenido para el juego y ahora una parte importante parece ir destinada a venderte cosas dentro de él. Lo que se suele llamar pay to win, es decir, pagar para ganar.
Un ejemplo claro de esto es Warzone a día de hoy. Creedme que es realmente complicado avanzar en Warzone sin gastar un solo euro. Poderse se puede, pero hacedme caso que es muy complicado. Otro problema más es el sacar un juego cada año. Y aquí creo que está una de las claves. Sacar un Call of Duty todos los años suena muy bien, ya que tienes un juego de tus sagas favoritas todos los años. Parece perfecto, hasta que te das cuenta de que desarrollar un videojuego lleva muchísimo tiempo. Y al final da la sensación de que nunca hay suficiente tiempo para innovar de verdad. Y eso hace que muchísimas entregas se parezcan demasiado entre sí. En este punto la comunidad ya no perdona. Antes Call of Duty sacaba un juego y la gente iba con ilusión. Ahora ocurre algo curioso. Anuncian un nuevo COD y muchos jugadores ya van buscando que está mal. No porque quieran odiarlo como tal, sino porque han perdido la confianza. Y recuperar eso es muchísimo más difícil que vender millones de copias al año. Así que aquí surge la gran pregunta: ¿está muerto realmente Call of Duty? Pues técnicamente no lo está, y para nada. De hecho, sigue siendo una de las sagas más vendidas del mundo. Cada lanzamiento vende millones, Warzone sigue teniendo una barbaridad de jugadores y muchísima gente sigue disfrutándolo. Pero una cosa es vender y otra muy diferente es hacer que la gente sienta la misma ilusión que hace 15 años, cosa que en mi opinión jamás va a poder volver. Y ahí creo que está la verdadera caída de estas sagas de videojuegos. No la de las ventas, sino la de la ilusión. Y obviamente también la confianza. Mi conclusión de todo este tema es que Call of Duty no ha dejado de ser grande, lo que dejó de ser fue especial. Antes cada nuevo juego parecía un acontecimiento, ahora muchas veces parece simplemente el Call of Duty de este año. Y ojalá para los jugadores veteranos que llevan tanto tiempo disfrutando de este tipo de juegos, algún día vuelva esa sensación de que lleguen a casa, enciendan la consola o el PC y sientan eso que sentían hace años. Porque si una saga fue capaz de hacerlo una vez, quizá todavía pueda volver a conseguirlo. Aunque como ya he dicho antes, en lo personal yo creo que no, pero todavía sigue habiendo gente que tiene bastante fe en esto. Y oye, no lo critico, la fe es lo último que se pierde. Así que aquí zanjamos el tema y vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo formato que he decidido introducir en el canal. Si es así, recordad darle like, suscribiros, compartid con vuestros mejores amigos. Si tenéis alguna opinión al respecto de lo que he hablado el día de hoy, no dudéis en escribirla por los comentarios, que yo os estaré leyendo como siempre. Y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Adiós.